Buenas tardes. A continuación, vamos a conocer algunas estrategias para la resolución de los exámenes de oposición. Estas estrategias están divididas en 3 módulos. El primero de ellos es un panorama general sobre la prueba para que conozcan las generalidades de lo que van a presentar. Uno de los tips que les tenemos que comentar es que la prueba estas estrategias están basadas en la prueba que se presentó en el 2013. Así que puede haber algunos cambios en la prueba que ustedes van a presentar este año. Primero, tenemos que conocer qué es el examen. Es un examen de conocimientos y habilidades y competencias docentes. Este examen está dirigido a todos los aspirantes que deseen obtener una plaza docente en base a la convocatoria nacional que se hace previamente y está abierta tanto a aquellas personas que son de nuevo ingreso como para aquellos docentes que están en servicio. Es un examen que está estandarizado y que tiene reglas fijas de diseño. Es un examen que previamente ha sido analizado y tiene una elaboración y aplicación y calificación ya evaluada con mucho tiempo y por instituciones que han sido ya respaldadas por diferentes autoridades. Esta prueba es importante que conozcamos que va a explorar nuestros conocimientos y nuestras habilidades y cómo manejamos las situaciones en el aula y en la escuela. También debemos de estar muy atentos porque también va a medir nuestra comprensión de los enfoques actuales para la enseñanza y el dominio de los contenidos. Todo esto va englobado en el examen que se va a presentar. ¿Cuáles son algunas de sus características? Primero que nada debemos conocer que es una prueba de selección, cuya finalidad es elegir a los mejores candidatos para ocupar las plazas docentes. Entonces, aquí las mejores evaluaciones, los mejores puntajes van a ser aquellos que van a lograr el objetivo de ocupar las plazas. Se califica conforme a la norma, como ya lo había comentado antes, está establecido, se califica conforme a las normas ya previstas y aquí lo importante es comparar el resultado obtenido por cada uno de los sustentantes para poder entonces lograr y saber cuál fue la mejor evaluación. Contiene preguntas de opción múltiple, en donde cada reactivo va a acompañar a 4 opciones de respuesta, de las cuales es muy importante que ustedes estén seguros que únicamente una es la respuesta. Las demás 3 están relacionadas con la respuesta correcta, pero se les llama distractores. Deben de estar muy bien enfocados y seguros de que la respuesta que ustedes elegirán será la indicada. El examen está constituido por 140 reactivos, de los cuales 120 van a emitir la calificación del sustentante y 20 preguntas son para piloteo. Está conformado por 3 áreas que nos van a evaluar. La primera son las habilidades intelectuales. La segunda área a evaluar es el conocimiento de la educación básica y la tercera área a evaluar son las competencias docentes. En las 2 primeras son medidas que es generalizado en todos los exámenes y la última, que es la de competencias docentes, es específica para cada una de las especialidades. Esta es la estructura del examen de conocimientos, habilidades y competencias docentes. Les vamos a dar una explicación generalizada de cómo es que vienen los reactivos y qué se evalúa en cada uno de los reactivos dependiendo el área a evaluar. La primera área es las habilidades intelectuales, la cual se subdivide en 2, en la comprensión lectora y la secuencia de lógicas. En la comprensión lectora nos vamos a topar temas como lo son los tipos de texto y los niveles de comprensión, de las cuales en estas 2 tendremos 21 reactivos. En la secuencia lógica nos vamos a topar sucesiones numéricas y sucesiones de figura, en las cuales tendremos otros 21 reactivos que se nos evaluarán en las habilidades intelectuales.
La siguiente área a evaluar son los conocimientos de educación básica. En esta se subdivide en dos tipos: la articulación de la educación básica y el plan de estudios del 2011. En la articulación de la educación básica, los temas de los reactivos se enfocarán específicamente en la normatividad y ética docente, en el mapa curricular y la articulación de los niveles educativos, en las competencias para la vida y el perfil de egreso, de las cuales serán 14 de los reactivos. Y en el plan de estudios del 2011, las preguntas serán específicas acerca de los principios pedagógicos y de los cambios de formación, de las cuales comprenderán 10 reactivos. Y la última área a evaluar, que son las competencias docentes, se subdivide también en dos partes. La primera es los programas de estudio y competencias didácticas, que nos van a evaluar 3 puntos: los programas de estudios, la planificación docente y la evaluación para el aprendizaje, que comprenderá 30 de los reactivos. Y el segundo punto será el dominio disciplinar, que evaluará específicamente el lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social y el desarrollo personal para la convivencia, de las cuales nos comprenderá 24 reactivos. Haciendo la suma de todos ellos, nos dan 120 reactivos de los 140 reactivos que ya habíamos mencionado anteriormente. Recuerden que 20 reactivos son piloto. Ahora les vamos a dar algunos consejos a evaluar antes de la presentación del examen. Algunos pueden parecer muy lógicos e incluso pudiera pensarse que hasta es innecesario que se los mencionemos, pero son detalles que nos van a poder ayudar a que a la hora de presentar el examen vayamos desligándonos de cosas innecesarias o de nervios y estrés innecesario para poder tener toda la atención en el examen. El primero de ellos es localizar con anticipación el lugar donde se realizará el examen. Muchas de las veces ya sabemos que en tal lugar se va a presentar el examen, pero es importante que conozcamos las vías por donde vamos a llegar. Si hay alguna desviación, contemplarla, por dónde es la entrada, por dónde es la salida, para que no nos vaya a llevar a perder tiempo en llegar al lugar donde vamos a presentar el examen. Otro consejo que nosotros les podemos dar es llegar por lo menos 30 minutos antes de la hora fijada para iniciar el examen. Con esto se evitarán tensiones y aparte podrán localizarse en su lugar, llegar a tiempo para poderse ubicar en el lugar necesario y estar tranquilos y respirar profundamente en lo que empiezan a entregar los exámenes. También es muy recomendable dormir bien la noche anterior. El ser humano es normal que al momento de ser evaluado sienta cierto nerviosismo. Esto es normal. Y en muchas de las ocasiones esto nos perjudica porque una noche anterior podemos batallar para dormir. Pero es muy importante y es indispensable que lleguemos descansados a la prueba, ya que es una prueba larga y es una prueba que requiere de mucho análisis y lógica. Por lo tanto, el dormir bien nos va a ayudar a que tengamos nuestra mente despejada y podamos entender de mejor manera lo que se nos está preguntando. También es recomendable que ustedes vayan preparados con material. El aplicador les puede entregar el material, pero para evitarnos cualquier presión o cualquier problema técnico a la hora de estar contestando el examen, nosotros les recomendamos que ustedes lleven lápices aparte, así como también un sacapuntas y un borrador. Por si llegan a haber cualquier problema, esto no los lleve a perder tiempo o los distraiga de las instrucciones que previamente les está dando el aplicador del examen. Otro ejemplo es portar reloj. ¿Para qué? Ya como lo hemos mencionado, es una prueba de tiempo y ustedes tienen que estar midiendo el tiempo que van tardándose en contestar la prueba. Si ustedes llevan reloj, pueden darse cuenta cuánto tiempo les queda para poder contestar el examen. Entonces, ustedes pueden llevar control de cada una de las preguntas y sobre todo, un consejo, procuren dejar 10 o 15 minutos de tiempo al final de la prueba para poder revisar
desde el inicio al final y percatarse de que no quedó ninguna pregunta sin contestar, o si es que quedó duda en alguna de las preguntas, que ustedes mismos se den el tiempo de volverla a revisar y analizar para estar seguros de que la respuesta que ustedes eligieron es la correcta. También es recomendable que lleven una identificación con fotografía. Ustedes van a llevar la papelería que se les pida desde antes de presentar el examen, pero para evitar cualquier problema o retraso de tiempo, ustedes váyanse preparados con una identificación con fotografía. Generalmente cuando vas a presentar este tipo de exámenes llegas únicamente con el lápiz y con el borrador. Llévense por favor una identificación para cualquier cuestión que se tenga que hacer. Y por último, pero no menos importante, usar ropa cómoda. Tenemos que darnos cuenta que este tipo de pruebas son pruebas estresantes y que si los zapatos o el pantalón o la camisa o la blusa o el peinado nos empiezan a incomodar, van a ser distractores que nos van a sacar de la atención que tiene que tener el examen. Si nosotros vamos cómodamente vestidos, entonces vamos a quitarnos una distracción extra y vamos a poder poner toda nuestra atención al examen y a las preguntas. Bien, continuando con las estrategias para contestar de mejor forma el examen de ingreso al sistema, ahora a continuación vamos a ver los reactivos. ¿Cuáles son las características de los reactivos al momento de nosotros presentar ese examen? Bien, el examen tiene reactivos que se formulan en distintos niveles de conocimiento. Cada pregunta o reactivo se puede presentar en diferentes formatos y en todos ellos se incluye una instrucción y la información necesaria para resolverlos, además de las opciones de respuesta que se identifican con los incisos A, B, C o D, de las que solamente una es la respuesta correcta. Primer consejo: identificar en qué área de conocimiento se está trabajando. Esto nos puede ayudar para saber si la pregunta se refiere a habilidades intelectuales, si la pregunta se refiere a conocimiento de la educación básica o finalmente si la pregunta se refiere a competencias docentes. El segundo consejo es identificar los formatos del reactivo del examen. En primer lugar tenemos reactivos de cuestionamiento directo. En segundo, jerarquización u ordenamiento. También pueden ser de completamiento, relación de columnas y elección de elementos. Veamos algunos ejemplos. En el caso de cuestionamiento directo, los reactivos de cuestionamiento directo requieren para su solución que el sustentante atienda el enunciado interrogativo, la afirmación o la frase incompleta que aparece en la base del reactivo y seleccione, a partir de la actividad o criterio solicitado, una de las opciones de respuesta. Como ejemplo, aquí está, cuestionamiento directo. Vemos que es un enunciado probablemente interrogativo o también probablemente afirmativo, ¿sí? En este caso veamos cómo es la base. Recuerden que la base del reactivo siempre vendrá incluida en un cuadro de texto en líneas en negrita. En este caso aquí está de manera interrogativa y dice ¿cuál es la opción que contiene un pronombre demostrativo? Bien, quiero mencionar algunos elementos de lo que será o que ustedes encontrarán en lo que es la base. Muy bien. Recuerden que la base del reactivo siempre presenta un problema bien definido. Se comprende sin necesidad de leer las opciones, pero si es necesario, ustedes pueden también leer las opciones de respuesta para que les dé más información sobre lo que les está pidiendo el reactivo. Puede ser un esquema de indagación y no simplemente un par de palabras, preguntas, frases incompletas. También la base puede presentar, permitir evaluar las habilidades que obtiene, en este caso el sustentante, al final de su formación.
evitando tal vez algunas cuestiones de memorización y enfocándose más en cuestiones de comprensión. En caso de preguntas acerca de conceptos, el párrafo de la definición debe ser la base del reactivo. Muy bien, son algunas recomendaciones de la base, ¿sí? A continuación veremos el siguiente ejemplo que tiene que ver con jerarquización u ordenamiento. Bien, este tipo de reactivos es un listado de elementos que debe ordenarse de acuerdo con un criterio determinado. Lo vemos aquí, jerarquización u ordenamiento. Vemos que aquí la base pues es más extensa que el primer ejemplo y dice, de acuerdo al programa de estudios de primer grado, cuál es el orden de las actividades que debe seguir el docente para trabajar el contenido de la comprensión lectora. Y bueno, como podemos ver, nos da una serie de elementos que siguen siendo parte de la base. No hay que confundir. Todos estos elementos siguen siendo parte de la base. Y nos da al final la serie de respuestas que nosotros debemos escoger, o los incisos que debemos escoger, ¿sí? En el caso de que sea 1, 3, 2, 4, sería la opción A, la opción B, la opción C y D. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente tipo de reactivo se le denomina de completamiento. En este son enunciados en los que se omite una o varias palabras en diferentes partes del texto. Lo vemos aquí. La base es en este caso son dos líneas en el cual hay un espacio, ¿sí? Aquí está este espacio, en el cual ustedes deberán completar con la información que se les brinda en la serie de opciones de respuesta, ¿sí? ¿Cuál de las opciones de respuesta completa de mejor manera la base del reactivo? Ustedes lo determinarán, pero deben saber que ahí se van a enfrentar a este tipo de reactivos de completamiento. Otro tipo de reactivos también es la relación de columnas. Creo que es con el reactivo que más estamos familiarizados, sobre todo porque se aplica mucho en la educación básica. En este tipo de reactivos se presentan dos listados de elementos que el sustentante debe relacionar de acuerdo con el criterio especificado en la base del reactivo. Veamos el ejemplo. Relación de columnas. Relacionen los dos tipos de evaluación, con las finalidades que le corresponden. Vemos en la primera columna los tipos de evaluación y en la segunda columna las finalidades. En la primera columna nosotros tenemos las evaluaciones más comunes, inicial, sumativa y formativa, las cuales ustedes tendrán que relacionarlas con las finalidades. En el caso de los incisos, recuerden, los incisos que son parte de la base del reactivo, como estos, son en minúscula. Los incisos que son las opciones de respuesta son en mayúscula. Es un dato que no se les debe pasar por alto. Continuamos. En el siguiente tipo de reactivo se le denomina elección de elementos. En este formato se presenta una pregunta, instrucción o afirmación, seguida de varios elementos que la responden o caracterizan. Sin embargo, no todos los elementos son parte de la respuesta correcta. De ahí que el sustentante deberá seleccionar solamente aquellos que corresponden con el criterio establecido. Bien, aquí tenemos el ejemplo del reactivo elección de elementos. Como podemos ver, la base del reactivo pues también es una base extensa. Menciona en la enseñanza de las matemáticas qué acciones debe emplear el docente para lograr los conocimientos con significado y permanencia. Bueno, están 5 opciones en las cuales nosotros debemos elegir esos elementos de acuerdo a la instrucción. ¿Sí? La instrucción, recuerden, es
¿Qué acciones debe emplear el docente para lograr conocimientos con significado y permanencia? Será plantear preguntas de interés que motiven la solución, propiciar la reflexión y aplicación de estrategias, etc. Y la serie de respuestas posibles, ustedes la elegirán, recuerden, con los incisos en mayúscula, con las combinaciones que se les presentan: 1, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 6. Este tipo de reactivos entonces se les denomina elección de elementos. Bien, estas fueron algunas estrategias para que ustedes presenten de mejor manera el examen de ingreso al sistema educativo. Recuerden que estas son características de un escenario posible que se pueden encontrar, mas no necesariamente será 100% el escenario con el que ustedes se enfrentarán. Recuerden también que nosotros nos centramos en las estrategias para conocer el reactivo, los elementos del reactivo y los posibles trucos o tips que les van a ayudar a ustedes a enfrentarlos de mejor manera. No nos centramos en el contenido, en el dominio del contenido, el cual ustedes harán de manera particular en otros módulos. Gracias. A continuación, veremos algunas estrategias de secuencias gráficas de Fibonacci y numéricas. Es importante recalcar que este tipo de secuencias, y tanto las numéricas como las gráficas y las de Fibonacci, es por medio de la práctica que vamos a lograr encontrar la respuesta correcta. Nosotros les daremos algunos tips para encontrar la lógica de las respuestas, pero la práctica que ustedes previamente hagan antes del examen realmente será lo que les ayudará a llegar 100% confiados al examen. Vamos a iniciar con las secuencias gráficas. Nos vamos a encontrar algunas preguntas como esta. Encuentra la figura que continúa. Yo les voy a dar un tip. Es importante que cuando nos presenten figuras, no queramos ver el contenido completo de las figuras. Es decir, vayamos viendo figura por figura, porque si las vemos en general, va a ser mucho más difícil encontrar la secuencia de lo que nos están solicitando. En este caso debemos analizar el giro de la figura. Por ejemplo, si vemos el primer avión, vemos cuántos grados más o menos se encuentra. Luego vemos el segundo avión, nada más, omitamos el tercero. Y comparemos entre ellos dos cuántos grados de diferencia hay. Ya que hayamos encontrado la lógica, o más o menos que hayamos encontrado cómo se encuentran de manera diferente, analizamos el tercer dibujo. Ya que observamos las tres figuras, vamos entonces a resolver por lógica que se encuentran 90 grados, pero en sentido antihorario, como se puede observar. La primera figura, la segunda figura se encuentra en sentido 90 grados hacia abajo y la tercera figura 90 grados